Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. 10:25 en esta mañana otoñal, que al principio era casi invernal para nosotros, los calvos que usamos gorrita, y para la negra que vino con un chucho de frío igual que la Barbie. Ha llegado la hora de informarnos. ¿Con quién? Con Flor Halfon, que vino abrigada también. ¿Otoño o invierno esto? Aló, muy buenos días. Y no, otoño. A esta hora ya es más bien otoño. A la mañana es más a la mañana es más difícil. ¿Venís con el puño lleno de realidad e información? Una cosa de loco, porque resulta que mientras tenemos serios problemas de bolsillo por la escandalosa inflación que hay, nadie debate que ese es el tema que más nos ocupa, la política teje algunas cuestiones que, si nos distraemos, en unos años nos vamos a preguntar cómo fue que ocurrieron y se están tramando hoy. Así que hablemos un poco de eso también, porque después vamos a decir, ¿qué pasó? Uno de los ejes de discusión hoy está en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Para empezar, recordemos... Son 4. Claro, recordemos que hoy la Corte debería tener 5 miembros y tiene 4 porque desde que se fue Elena Hayton de Nolasco... La única mujer que quedaba. La única que quedaba no fue reemplazada, ahora les voy a contar por qué, y entonces hoy los jueces de la Corte son Rosati, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Rosati y Rosenkrantz, que entraron en la gestión anterior con una polémica, ¿no? Con una polémica porque habían sido designados por decreto y luego, después de un reclamo muy fuerte de una parte de la sociedad, pasaron por el Congreso. Igual Macri siempre se reprocha, tengo entendido, esa cuestión porque ni siquiera que los dos eran gente que él conocía muchísimo, o sea, había hecho todas sus averiguaciones, pidió recomendaciones, ¿qué? Lo mandó por decreto, dale, si igual te lo van a votar. Bueno, finalmente, efectivamente, fueron votados. 4 tipos que deciden cosas importantes en la Argentina, que los conoce poca gente, que hablan poco en público, ¿no? Se manejan como en ámbitos muy herméticos. ¿Y por qué no fue reemplazada Hayton? Bueno, el presidente de la Nación es el encargado de dar un nombre para ese reemplazo, pero después 2/3 del Senado lo tienen que aprobar. O sea, de los 72 senadores que hay, si es que estuvieran todos, lo tienen que votar 48. Y el oficialismo tiene 35, o sea, está requete lejos. Justamente la idea de esta ley que designa jueces de la Corte es que se haga con acuerdo político entre distintas fuerzas. Pero hoy ya sabemos que es casi imposible que oficialismo y oposición lleguen a un acuerdo de estas características, o de cualquier otra, te diría, salvo el FMI. Como no puede haber entonces hoy un nuevo juez, y después del lío que se armó con la decisión de la Corte de quedar presidiendo el Consejo de la Magistratura, este órgano que designa jueces y remueve jueces, hasta que el Congreso arme otra ley, tenemos esta ley del Consejo de la Magistratura que la Corte resolvió que es una ley que ya había sido derogada hace muchísimos años, y la Corte dijo, no, volvela esa ley, metiéndose en legislar, que es una tarea que a la Corte no le corresponde. La semana pasada el Senado abrió un nuevo debate y en este caso es para ampliar el número de miembros de la Corte. Hay 3 proyectos, el de Adolfo Rodríguez Sá, oficialista, Frente de Todos, que propone pasar de 5 miembros a 9, el de Alberto Beretilnec, del partido rionegrino Juntos Somos Río Negro, que propone ir de 5 a 16, y la oficialista Silvia Zapag, que propone ir de 5 a 15. Pero incluso si se lograra esta ley, cualquiera de estas 3 leyes o una ley consensuada, que de todas formas no parece haber chances de que suceda, que avance ninguna de estas leyes, tampoco hay chance de que después se pueda acordar quiénes serían esos jueces. Entonces, estamos trabados del mismo modo, así que no sé qué se está discutiendo. En ese contexto habló el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte, le dio una nota a Eduardo Feynman, que se le mete mucho en la nota con interjecciones, presten atención a la cantidad de sí que mete Feynman, y Lorenzetti le dejó claro a Feynman que no está de acuerdo con que se amplíe el número de miembros del tribunal. Escuchémoslo. La prueba está que hace muy poco hablaban de que había una mayoría peronista. Siempre eso ocurre y no hay que darle importancia. La Corte no es y no puede ser en contra de un sector de la sociedad o de la política. La Corte siempre, desde que yo me acuerdo, y por eso hablo de instituciones, si nosotros analizamos los últimos 15 años, ustedes van a encontrar fallos y sentencias que
a veces perjudicaron a un sector, a veces a otro, pero nosotros no podemos hacer, la Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, estar a favor de un sector en un momento circunstancial. La Corte tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes, y eso es lo que le da estabilidad. Un país es un barco que tiene oscilaciones, pero la Corte es el mástil que le da equilibrio y evita que se vaya para un lado o para el otro. Para mí le ronca. Para mí le ronca. Para mí le está roncando. Sí, o medio que lo apura. Bueno, igual en esta idea de Lorenzetti de que las cosas pueden suceder que la Corte tiene que tomarse tiempo, tampoco el tiempo te asegura que no vaya a la par de un movimiento político. De hecho, más bien lo contrario. En general, la Corte mide los tiempos políticos y toma decisiones también en torno a eso. Bueno, es el primero de los jueces de la Corte que opina sobre esta cuestión. Recordemos que hace no mucho se hizo la última gran modificación. En un discurso en cadena nacional, en junio de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner, un presidente que había llegado hacía muy poquito y que tenía muy poco apoyo popular, había sido votado por muy pocos votos, le pidió al Congreso que pusiera en marcha el juicio político contra algunos miembros de la Corte, que era lo que se conocía como una Corte adicta durante el gobierno de Carlos Menem. Había lo que llamaban mayoría automática, porque la mayoría le respondía directamente a Carlos Menem, y así lo decía Kirchner en este discurso que quedó para la historia. Nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo, ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere. Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. El aporte a la calidad institucional que pedimos como ayuda es la instrumentación urgente de los remedios al mal que enfrentamos. Son los remedios de la Constitución. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Porque después ahora hay teleprompter y esas cosas, pero en esa imagen está Néstor Kirchner leyendo, o sea, solamente le ves la mirada para abajo y leyendo con hojas y hojas que iba cambiando. Bueno, después de esto renunciaron 3 miembros, renunció Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López, 2 fueron destituidos, Bogiano y Moline O'Connor, y fue la primera vez que entraron mujeres a la Corte. 2003, primera vez que entraron mujeres a la Corte. Después se decidió que la Corte tenía que ser de 5 miembros, entonces como eran más, a medida que iban dejando sus cargos no se iban renovando, pero cuando llegaron a 5 y renunció Hayton, lo que decíamos antes, que además fue la primera mujer en haber llegado a la Corte, ahí quedaron trabados y ahora son 4 hombres con cada vez más poder, decidiendo varias cosas en el país. Para instalar esta agenda es que algunos senadores presentan este proyecto de ley para modificar el número de miembros de la Corte, aunque, insisto, no se va a concretar. Pasa que con este panorama en los bolsillos nos resulta difícil pensar en estas cosas, pero yo diría, no dejemos de prestarle atención porque hay cosas que pueden definirse por estos días que si no vamos a decir, ¿y esto pero cuándo pasa? Si no se va a concretar, si todo lo que van a presentar no se va a votar, ¿para qué se hace? Y para discutir para dejarlo como una base. Claro, porque si no es un tema que no se discute, la Corte y ellos siguen siguen teniendo los 4 jinetes del apocalipsis. Claro, y sin que nadie se entere qué es lo que sucede ahí. Entonces es un poco para tratar de instalar una agenda. Y nosotros tenemos que saber lo que sucede ahí porque eso determina un montón de cosas. Todo. Un montón de cosas. Todo. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que... Porque alguien puede seguir libre y otros tienen que estar presos, por ejemplo. Sí, y además antes había un órgano, llamémosle independiente o relativamente independiente, que era el Consejo de la Magistratura, digo independiente de la Corte Suprema, y ahora tienen el mismo presidente. Entonces, ¿quién designa jueces? ¿Quién saca jueces? El presidente. Qué locura de la que Corte. todo eso se puede ocurrir. ¡Qué locura! ¿Por cómo llegamos a esto? No, esa es la pregunta. Por eso es importante que prestemos atención a estos temas, porque hoy los bolsillos
obvio, son nuestra prioridad y nos tienen súper Sí, pero con la ocupados, panza, con hambre, nadie va a ir a pedir No se nada, puede. pero... No, obvio. Pero hay un temito importante, discúlpame, es muy cortito lo que quiero decir, que es lo siguiente. Entonces que es- decilo, ¿viste? Pues nosotros tenemos todo el La día. introducción, ¿Qué es ahora? ¿Mi dale. opinión? No. En mi opinión. que es, ahora que estamos en época electoral y que se está hablando de reformas Bueno, laborales. todavía noche. Eh, Falta un año y en un medio. año estamos en época de electoral y ya se habla de reformas laborales. Lo que Sí. van a terminar determinando si es constitucional o no es constitucional una reforma o flexibilización laboral es la Corte Suprema. Y ya sabemos lo que pasa.